Bienvenida, amada iglesia, a tu primer contacto con Él. Hemos estado teniendo contacto con atributos de Dios y hoy no será la excepción. Hoy tendremos contacto con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es un atributo por el cual Él aplica su perfecto conocimiento para alcanzar los mejores fines a través de los mejores medios. La sabiduría de Dios le permite a Él alcanzar lo mejor de la mejor manera. Podemos ver esto. A diferencia de la simple inteligencia o conocimiento, la sabiduría divina implica discernimiento, propósito y dirección, siempre orientados hacia lo bueno y lo eterno. La sabiduría de Dios, amada iglesia, se manifiesta en la creación, en la historia y de manera suprema en la obra redentora de Cristo en la cruz. Podemos ver que Dios es sabio y en su sabiduría Él siempre hace lo mejor, usando los mejores medios, usando las cosas de una forma perfecta, con un discernimiento perfecto, con algo mucho más allá que simple conocimiento e inteligencia, sino discernimiento, propósito y dirección de su mano. Y esto es hermoso porque necesitamos comprender que nuestro Dios es Dios sabio y en Él es la sabiduría, en Él está la fuente de la sabiduría. Y hay aspectos importantes que tienen que ver con esto, iniciando precisamente por esto. Dios es la fuente de toda sabiduría. No recibe consejos de nadie, ni necesita aprender. Él es la sabiduría misma. A diferencia de nosotros que podemos adquirir sabiduría, Dios es la sabiduría misma. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y podemos ver cómo habla precisamente de eso, de la riqueza de la sabiduría de Dios. Y es algo totalmente incomprendible para nuestra mente todo lo que Él hace según su sabiduría, según sus caminos y lo que Él desea. Amada iglesia, tenemos que confiar en que Dios sabe hacer lo mejor de la mejor manera, por la mejor vía, con discernimiento, con propósito y con dirección. La sabiduría de Dios se revela en la creación. El orden, la belleza y la complejidad del universo muestran su sabiduría perfecta. Las estrellas muestran la gloria de Dios y toda la sabiduría con que fueron creadas. El universo muestra toda la sabiduría que hay detrás de la creación entera. Salmo 104:24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El salmista habla de forma directa de que todo lo que él hizo, lo hizo con su sabiduría, con las riquezas de su sabiduría. Esto es hermoso, iglesia. La sabiduría de Dios se manifiesta en su plan de salvación. Lo que para el mundo parece locura, en realidad es la máxima expresión de sabiduría. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí está hablando precisamente de que el mundo no conoció a Dios por la sabiduría humana. El mundo no conoció a Dios por la sabiduría de cada uno. Amada iglesia, tú no conociste a Dios por tu sabiduría. Tú lo conociste porque Él vino con su obra sabia, que es la predicación a través de su iglesia. Establecer su iglesia, establecer testigos fieles y enviarlos como portavoces al mundo, como portadores de su gracia, de su gloria y precursores de su reino, para que nosotros pudiéramos creer en Él. No por nuestra propia capacidad de creer, no por la sabiduría humana nuestra para de poder creer, sino simple y sencillamente Él en su sabiduría ideó un medio de la mejor forma para poder alcanzarnos. ¿Puedes ver esto tan hermoso? Él te alcanzó por su sabiduría. Él te encontró por su sabiduría. La sabiduría de Dios dirige la historia, amada iglesia. Todos los acontecimientos, incluso los que parecen caóticos, están bajo el diseño sabio de Dios. Y esto debería hacernos descansar. No importa lo que pase, Dios tiene el control en su sabiduría. Isaías 55:8-9 dice:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amada iglesia, Dios es sabio, y en su sabiduría Él gobierna la historia. Y nosotros podemos ver esto, Él lo dirige todo. Y sus pensamientos son más altos que los nuestros. La sabiduría divina está por mucho más alta que la sabiduría humana. Necesitamos comprender esto porque Él es la fuente, Él es la esencia de la sabiduría misma. Hay consecuencias que debe causar en nosotros la sabiduría de Dios. Y es que nos da confianza en todo lo que Dios permite, porque todo tiene un propósito, aunque no lo entendamos. Aunque en nuestra mente sea incomprensible, aunque en nuestra mente sea algo que no podamos entender en este momento, necesitamos confiar de que Dios está haciendo todo en su sabiduría. Él es sabio y Él sabe lo que hacer con nuestra vida, cuándo hacerlo, el momento de hacerlo y la forma de hacerlo de la mejor manera. Esto nos guarda de cuestionar su voluntad, recordándonos que su plan es superior al nuestro. Amada iglesia, nosotros no podemos enseñarle nada a Dios. Él es la sabiduría misma. El espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, se manifiesta como persona en Proverbios, mostrando que Él es la sabiduría y que clama por todos lados para que la adquiramos, que vengamos a Él y que iniciemos en esto. Porque el principio fundamental de la sabiduría es precisamente el temor a Él, a la sabiduría misma. Esto nos motiva a buscar su dirección antes que la sabiduría humana. Necesitamos nosotros comprender que la sabiduría divina es hacer lo mejor de la mejor manera. Mientras que la sabiduría humana tiene que ver con lo que entendamos, con nuestra experiencia, con nuestras capacidades. Pero no necesariamente eso es lo mejor, iglesia. Lo mejor es lo que viene del Señor, que es mucho más alto que lo nuestro. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos y mejores que los nuestros. Esto trae aplicaciones prácticas a nuestra vida, iglesia, y es que la sabiduría de Dios nos llama a confiar en sus caminos, incluso cuando parecen misteriosos y difíciles. Necesitamos comprender de que Él sabe hacerlo mejor, de la mejor manera. Y si Él destinó este camino para nosotros, estas dificultades las permitió para nuestra vida, es porque Él sabe que es la mejor manera para el fin que tiene para nuestra vida, con nuestro propósito. Nos inspira a pedir sabiduría en oración, reconociendo nuestra necesidad de depender de Él en las decisiones diarias. Amada iglesia, la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pídela a Dios, porque Él dará sin reserva y sin reproche, porque Él es la fuente y Él anhela darnos su sabiduría. Él anhela que nosotros caminemos conforme a su voluntad, sus pensamientos y sus caminos. Así que Él está ahí y podemos pedirlo en oración, podemos acercarnos confiadamente a Él. También nos impulsa a vivir con humildad, sabiendo que nuestra comprensión es limitada, pero que el consejo de Dios es perfecto. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque su consejo es perfecto en medio de lo limitado que es nuestra comprensión. Pero iglesia, la sabiduría de Dios nos lleva a esto, a confiar en Él, a descansar en Él, a saber que lo que Él va a hacer es lo mejor, de la mejor manera, en el mejor momento, para el mejor resultado. Con esto en mente, te motivo a poder descansar hoy en eso y tener un contacto con la sabiduría de Dios. Te motivo a que este día hagas una oración pidiendo sabiduría a aquel que es la fuente de toda sabiduría. Amada iglesia, si estos devocionales te son de bendición, suscríbete, coméntanos lo que estás aprendiendo de parte del Señor. Dale like a estos videos y compártelos para que otros también puedan ser transformados por la palabra. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en tu primer contacto con Él.